días. Gracias, me tocó el previo a las vacaciones, pero se está bien haciendo muy rápido. Vamos a tratar de hacerlo más relajado, más un poco. Vamos a hacer un pequeño, vamos a platicar un poco de lo que es ha sido el grafeno, de su historia y algunas cosas que nos ocurrieron las vieron en los seminarios de año, pero hay otras que no. Y por ahí vamos a presentar un par de películas, gracias no duraron los 40 minutos, pero vamos a tener que hablar, no tener que aburrir, no te lo platicar, pero usted no es que decía que preparaban sus antes frente a sus hijos, porque así lo dormían, ya podía ir otras cosas. Pero que no lo duerman. Entonces, vamos a hablar del grafeno un poco y vamos a ver un poco de sus propiedades, algunas posibles aplicaciones, algunas aplicaciones que ya existen, pero sobre todo me gustaría por ahí dejarles un video para que se animen a trabajar en esta área sin meternos en tanto materia, pero para que vean todo lo que se puede hacer, todo lo que está pensando la gente que se puede hacer con el grafeno. Y ya hay algo muy importante que el video que bajé hace rato donde hablaba de un problema que a nivel mundial está surgiendo, que es la cantidad del agua, ¿no? La necesidad de que las sociedades tengan agua y que el agua pues no hay, pero potable, ¿verdad? O sea, tenemos 3/4 partes fuera de los océanos. Y cómo el grafeno podría influir, cómo el grafeno se podría utilizar para desalentar el agua, ¿no? Quitar las alas. Pero bueno, y entonces eso de hecho un poco de eso que sí hace un par de meses estaba lleno de pláticas de cómo, sobre todo un grupo de españoles están trabajando fuertemente en cómo usar el grafeno para desalinizar el agua, ¿no? Entonces bueno, son cosas que se están haciendo y que son muy importantes y que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces voy a empezar, voy a hablar yo, y luego voy a ponerles un video, y luego voy a continuar hablando de él, y luego cerramos con un video. ¿Sí? El video es de algunos profesores bailando. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de qué es el grafeno, las propiedades del grafeno, algo que hay que hacer para que tecnológicamente esto empiece a tener sentido, ¿sí? Algunas aplicaciones, voy a hacer un tour por algunas aplicaciones, y voy a mencionar finalmente lo que está haciendo el grupo o el cuerpo académico de la escuela y el grupo que trabajamos en estas cosas del agua. Para que más o menos tengan una idea de qué es lo que hacemos y que cuando les digan, no, ustedes van a hacer algunas aplicaciones que están haciendo ahí, pues esperemos que sí, de verdad. Entonces, pues el grupo de investigadores está compuesto por un cuatro que estamos trabajando ya, que es el doctor Isaac Rodríguez Vargas, un servidor, se pone uno así, no sé por qué, pero eso de que el último año que está hablando, yo no sé quién lo dijo, pero si el que está hablando es el que va a estar en el rato, el doctor Santiago Martínez, el doctor Jaime. Tenemos ahorita una estancia postdoctoral que nos autorizó Promeo, que es el doctor Ramón Reyes Villagrana. Aquí puse 8, ya no sé si son 8 o son más. Y si ya no sé si de estos 8, que ya son más, hayan pasado para acá, bueno, eso no se pueden regresar a otros. Tenemos una buena cantidad de estudiantes en el grupo y han dado, bueno, no solo productos de tesis, sino también algunos muy buenos artículos de investigación y se sigue trabajando fuertemente. Entonces, cada vez esta parte de aquí está creciendo y eso, pues, eso es muy importante para nosotros y también para nosotros. Bien, algo que dijo Wittgenstein, sí, no sé si hay una nueva que lo pronuncia, o no sé si está en este papel, pero fíjense lo que dice, los aspectos de las cosas que son más importantes a nosotros son ocultas debido a su simplicidad y familiaridad. Hay cosas que ya no vemos, que muchas veces no vemos, que siempre han estado ahí o ya las usamos muchas veces, se nos vuelven familiares y ya no las analizamos, ya no podemos saber ¿qué hay atrás de ellas? ¿Y por qué digo esto? Porque resulta, bueno, ahorita lo digo, resulta que en un trazo de una mina de carbón, que se utiliza en los lápices, tenemos alrededor de 3 millones de capas. ¿Sí? En 1 milímetro de grafito, que es lo que deja un lápiz, el cual fue inventado en 1564 y que se le decía plomo, ¿sí? En Cumbria, Inglaterra.
ahí estaba el grafeno. Y el grafeno, a pesar de que se había estudiado desde el 64 a través de Wallace, ¿no? Más o menos, si no me equivoco, estudiando las propiedades del grafito y reduciendo el sistema de 3 dimensiones a 2 dimensiones, se encontró que las bandas tenían que ser lineales, la estructura de bandas tenía que comportarse como se comporta. ¿Sí? Y había ahí gente que quería trabajar sobre este tipo de materiales, pero hay un teorema que dice que estos materiales no son muy estables, porque si son bidimensionales no tienen que ser estables. Y eso había evitado que la gente se metiera a estudiar. Ha habido, bueno, comentarios de algunos de los investigadores del CIMESTAL, el doctor Isaac Hernández, Isaac Hernández, decía que cuando trabajaba experimental, trabajaba en ese tipo de cosas, y que él tenía ganas de haber entrado a estudiar algo más de grafito basado en este poder, que nunca lo hizo, y pues a veces se da de topes, ¿no? Aunque no necesita darse topes, él tiene mucho trabajo, tiene muchas cosas que hacer y lo hace muy bien, y entonces está en camino hacia las cosas. Pero por eso la frase anterior que dice, o sea, el grafeno que aquí está, tiene propiedades extraordinarias y que fueron descubiertas o sintetizadas en 2004 a través de Game y Nuevo Celón. Una vez, no pongo las fotos de ellos porque dicen los muchachos dicen, es que siempre que vamos a una plática, lo primero que salen en las pláticas son las fotos de ellos, ya no las pongo, ¿no? Entonces, por eso ya no las pongo. ¿Sí? Pero bueno, hasta que se sintetiza de una manera pues, muy casual, por ahí platican varias anécdotas, diferentes anécdotas, por qué Dave tuvo que ir al laboratorio y porque tenían trabajando un chino y que los chinos no dejan de trabajar y no salían algunas cosas que estaban buscando y luego llegan ellos y hacen la sintetización del grafeno por exfoliación mecánica y casualmente lo depositan en un sustrato de óxido de silicio y eso permite ver sus propiedades, ¿no? O sea, se vieron a ver qué había quedado ahí después de hacer ese proceso en el microscopio óptico y se dan cuenta que hay este nuevo material y lo empiezan a explotar, a estudiar y bueno, la historia ha avanzado 10 años después bastante y esto tiene una carrera enorme, ¿no? Y un desarrollo. Chuy, lo que decías, el teorema ese dice que no era una estructura estable, no sé qué, ¿es incorrecto? No, lo que pasa es que, bueno, hay que tener cuidado de cómo se da esto, pero aparte de hacer no es estrictamente un sistema bidimensional en el sentido plano, ¿no? O sea, el teorema sigue estando, ¿sí? Y aparte estos son cosas a colocarse, hasta que yo lo entiendo, ¿no? Pero el teorema está ahí, ¿no? ¿Sí? Y sigue hablando de estructuras, la gente que hace cosas en los principios sabe que ahí está complicado, ¿no? Así es. Trabajar en un sistema de este tipo de bidimensional, ¿no? Estrictamente bidimensional, ¿no? Y aquí lo que se ha hablado que permite o que rompe esa circunstancia es el hecho que el grafeno es corrugado, ¿no? No es estrictamente. ¿Sí? Pero la rugosidad es un tamaño adecuado que no nos lleva a estar bien. Pero aquí podríamos decir que todo lo que viene aquí estoy mostrando el grafeno es una monocapa de átomos de carbono arreglados en una red hexagonal tipo panal de abeja. Y aquí lo que podemos ver es que yo puedo cortar una parte del grafeno, construir los tubos, enrollar el grafeno y construir los nanotubos de carbono o apilar capas de grafeno y llegar al grafito, ¿no? Podemos ir viendo cómo van ganando las propiedades de las capas de grafeno, las apilando y llegamos al grafeno. Claro, esto uno podría decir, bueno, no fue al revés, sí, pero uno puede ver, de hecho, una manera de fabricar o de obtener grafeno es a través de desenrollar los nanotubos de carbono, ¿no? Y eso es algo que por ahí uno de los estudiantes o en un momento esta gráfica la hemos usado mucho y por primera vez la presentaron en una defensa de tesis es cómo hasta 2010, y ahorita sigue creciendo, el número de artículos de grafeno, ¿sí? Había crecido enormemente. En un momento les decía había estudios antes porque el material había un material que no era tenía esa estructura y tiene una tendencia muy similar a lo que eran los nanotubos de carbono, ¿no? ¿Sí? Una gráfica que tiene el año pasado es que el número de patentes hasta mayo del 2013, ¿sí? Y aquí está con respecto al año que el número de patentes alrededor del grafeno como había aumentado de una manera muy esto es de la buena experiencia, ¿no? ¿Sí? Pero si te das cuenta, hasta arriba la tendencia ya ha ido como que a la baja, ¿no? De esta parte de aquí. Ajá, ¿qué será?
Bueno, aquí todavía, aquí el parte, este es el de nanotubos de carbono. ¿Sí? Y bueno, lo que pasa es que ahí la gente empezó a hacer grafeno, ¿no? Dejó de hacer nanotubos, dejó de hacer sifón, dejó de hacer otras cosas relacionadas con grafeno, se pasó, con carbono, y se pasó a grafeno. Al grado de que, por ahí hay reportes de que algunas revistas especializadas en esta área dejaron de aceptar trabajos en grafeno porque la gente ya no estaba publicando en las otras áreas de carbono, ¿no? Y era muy importante seguir estudiando los otros elementos, ¿no? ¿Sí? Los otros dispositivos, los otros sistemas de carbono en las diferentes dimensiones. Entonces, esto sigue, y de lo primero que sigue, ¿no? ¿Sí? Y, de hecho, si ustedes recuerdan, bueno, la gente que ha estado en esta área, en el congreso del IMRC, del International Material Research Congress, ¿sí? Y en el Material Research Congress Society, no había la sección de grafeno. De hecho, el primer trabajo que teníamos ahí, que partimos hace alrededor de 4 o 5 años, para poner las palabras claves no existía, no venía grafeno, no venía eso. Y en los últimos 2 años, ya en el año anterior, ya hay 2, ¿cómo se llaman? 2 congresitos o 2 simposios dedicados a grafeno, ¿no? Una parte dirigida por la gente que lo ha dirigido siempre, José Miguel Rodríguez de San Luis, y el año pasado entra el simposio de Isaac Hernández, ¿no? El año pasado, ¿no? Entonces, vean, es que aquí lo tenemos aquí, ya ven que no está, que no faltemos, que podemos entonces esas partes. Y entonces, bueno, ha ido creciendo en el Material Research Congress de Estados Unidos, que se hace 2 veces al año. También ya aparecen simposios dedicados al grafeno que no estaba pasando antes, ¿no? Entonces esto sigue creciendo y va a seguir creciendo. Y bueno, aquí lo que quiero decir es que una de las características del grafeno que han permitido, por las cuales todas estas posibles aplicaciones se han podido dar, y todo este estudio y todas estas propiedades extraordinarias que tiene, extravagantes que tiene, es debido a que en la región cercana, ¿sí? O a bajas energías, en la zona rural de la región K, tenemos que las bandas son lineales. Las bandas, el comportamiento de las bandas de energía del grafeno se comporta de manera lineal. Y eso lo que nos hace ver es que si yo comparo o yo veo estos 2 comportamientos, por eso los libros se llaman, tienen una relación lineal, la relación entre el perdón y la energía es lineal, ¿sí? Y la partícula relativista es una partícula que se comporta de esta manera. Si yo a la partícula relativista la hago de masa cero, por eso se llaman fermiones de masa cero, los electrones de Dirac son fermiones de masa cero, yo puedo ver que la relación entre la energía y el vector de onda se relativiza, ¿sí? Y eso, a pesar de que el electrón en una sábana de grafeno, en una capa de grafeno, ¿sí? Se mueve a velocidades inferiores de la luz, de hecho no son las de magnitud menores, se mueve a C entre 300, que es una velocidad baja para ser tratado de manera relativista. Este tipo de comportamiento, ¿sí? Esta relación que hay aquí, me permite que los electrones sean tratados como fermiones sin masa. Y eso es lo que ha abierto toda la gama de aplicaciones y propiedades. Bueno, lo voy a decir mejor, ¿no? El hecho de que sea así, eso es parte de la naturaleza, las propiedades las tienen, y el hecho de que matemáticamente lo describe de esa manera no significa que tenga esas propiedades. Las propiedades las tienen. Para entenderlas y estudiarlas tengo que escribirlo de esta manera, y eso, cuando lo escribo de esta manera, concuerda con los resultados de todas las ecuaciones físicas, porque si no, a veces confundimos, ¿no? Creemos que si A por 2 es 4, entonces ya no funcionó la naturaleza, pero la naturaleza está ahí, ¿no? Pero no usamos modelos para descubrirla, que eso es algo que creo que es importante. ¿Sí? Bueno, otro de los aspectos, una de las características muy importantes del grafeno es que, y la realidad es que a nosotros en particular en el grupo nos interesa mucho, es esta paradoja que nosotros sabemos, y se lo han vivido cuando quieren pasar por una puerta de vidrio totalmente transparente que no se ve por el reflejo, pues se dan cuenta que no pasaron, ¿verdad? Bueno, y eso cuando ponen el robot, ustedes ven que si la energía que lleva una partícula, es más baja que
energía que representa, potencial que representa esta pared, pues clásicamente la pelota nunca va a penetrar, ¿no? Exponencialmente no va a poder pasar. Cuánticamente sabemos que una partícula que tiene una representación ondulatoria tiene cierta probabilidad de atravesar una barrera y sabemos que hay ciertas condiciones y tenemos un problema muy bien estudiado, sabemos que existen ciertos niveles o ciertas energías por las cuales puede pasar, pero puede cambiar. O sea, vamos a ver, va a haber una probabilidad de encontrar la partícula del otro lado de la barrera o de este lado. Eso es lo que le llaman, hay un túnel ahí, ¿no? Pero en mecánica cuántica está permitido que sí. Sin embargo, en la electrodinámica cuántica, esa es una paradoja que hay en la electrodinámica cuántica, y el grafeno, los electrones en el grafeno se comportan así, es que independientemente de la altura y del ancho de la barrera, si los electrones llegan de una manera perpendicular a la misma, van a atravesar completamente. O sea, no va a haber ninguna probabilidad de encontrar el electrón de este lado, en el lado por el cual incide, ¿no? O sea, en otras palabras, atraviesa de manera perfecta la barrera, ¿no? ¿Sí? Y esa es una de las propiedades muy importantes del grafeno, pero eso también trae sus problemas en términos tecnológicos. ¿Y eso es experimental? Sí, experimentalmente está hecho, está verificado. Independiente del tamaño de la barrera. Sí, o sea, independientemente del tamaño de la barrera, pero experimentalmente llega a un tipo, ¿no? Pero checa que la de transmisión sea, ¿no? De manera indirecta. Presenta, nosotros sabemos que la masa efectiva en ecuación de Schrödinger, es una constante, sin embargo, en el grafeno va como la raíz de la densidad del portador. ¿Sí? Esa es una propiedad importante. Tenemos una conductividad mínima. Esto es algo que es muy interesante, que a pesar de que no hay una cantidad de portadores ahí, se puede decir portadores cero, tengo yo una conductividad mínima en el grafeno, ¿no? Y eso es algo pues, que detona, ¿sí? Las posibles aplicaciones tecnológicas. Los niveles de Landau, aquí tengo lo que pasa con Schrödinger, ¿sí? A una cierta densidad de estado, donde no hay densidad de estado, tengo cero, sin embargo, los niveles de Landau existen, a pesar de que tengo una densidad de estado cero, ¿no? ¿Sí? Y tengo el desdoblamiento, tengo el efecto Hall cuántico, fraccionario, anómalo, y aquí esta gráfica de azul es una gráfica de actividad, lo que me lleva a una conductividad mínima. Perdón, esto es. No es conductividad, es la resistividad, ya estoy hablando de otra cosa, pero de ¿no? ¿Sí? Finalmente, aquí hay algo, antes de. Bueno, para comentarlo, aquí yo les había dicho en esta primera parte que las bandas de energía eran lineales y el gap de energía es cero. O sea, la banda de valencia y la banda de conducción se tocan. ¿Sí? Entonces, digamos así que para llevar un electrón, para llevarlo de acá, pues no hay esfuerzo, ¿no? Pero tenemos la dificultad tecnológica, ¿no? Esto me lleva a ciertas circunstancias que uno puede decir, bueno, si es muy alta, tiene alta conductividad, bueno, me faltó hablar de otras propiedades, ¿no? Porque, bueno, tiene alta conductividad, baja resistencia, ¿sí? Pues entonces ya usarlo así, ¿no? Sí, el problema es que entonces, pues el foco nunca se va a apagar, ¿no? Por decir de una manera burda las cosas, ¿no? Yo necesito controlar esas propiedades para poder controlar cómo y qué aplico y cómo lo hago, ¿no? Entonces tengo que hacer ingeniería de bandas, tengo que generar o provocar un gap, porque esa propiedad que es muy interesante y es excepcional y todo, pues, la quiero controlar, ¿no? Y entonces se han buscado las maneras, o la gente buscó las maneras de abrir un gap, de que esto ya no fuera cero. Esa diferencia entre el borde de la banda de valencia y el borde de la banda de conducción, que no fuera cero, ¿no? Entonces la gente buscó eso, y para eso hay varias formas de hacerlo, y ahí, bueno, ya hay muchos trabajos al respecto, y uno de ellos es colocar generar tiras de grafeno que ya sea que terminen de manera zigzag, si se fijan aquí esto es un zigzag, sube baja, o que terminen en algo que le llaman una configuración que le llaman arm-shaped, y que tengo una subida, pero tengo dos átomos de carbono y luego esta configuración. Ambas configuraciones, una es más preferente que la otra,
un pequeño gap en el sistema, ¿no? Entonces abre un gap. Nosotros no trabajamos con ese tipo de sistemas, nosotros no lo hacemos con esto, sino lo hacemos de la siguiente manera. No digo que está tomado de un artículo, que es colocar, aquí pongo óxido de silicio y carburo de silicio porque lo uso para otras cosas, esta gráfica, pero lo que quiero decir es que cuando se deposita grafeno sobre carburo de silicio o sobre nitruro de boro hexagonal, ¿sí? Y dependiendo de la forma que se deposite, se abren gaps de diferentes tamaños en el nitruro de boro hexagonal, sobre todo, rompo la simetría del grafeno. Y al romper la simetría del grafeno, porque el grafeno es como si tuviéramos dos redes triangulares, la que genera esta red hexagonal, y entonces al romper esa simetría se abre un gap. ¿Sí? Se abre un gap, y entonces ya lo que voy a tener yo es que ahora mis bandas, esta estructura de bandas que aquí tengo con un cono, que era lineal y con un gap cero, ahora van a ser tipo parabólicas, y además va a haber una cierta apertura relacionada con un parámetro que se llama un parámetro tipo de masa. ¿Por qué de masa? Porque acuérdense que en la relación de dispersión inicial que pusimos, bueno, y aparte está relacionado con la masa, con la velocidad de Fermi, la masa, aparece, hacemos la masa cero, ¿no? Que va a aparecer. Y entonces la relación de dispersión, de lugar de tener una relación de dispersión lineal, dado que este término no es cero, ¿sí? Aquí tengo de esta manera, que es infinita prima, ya la relación ya no es lineal entre el vector de onda y la energía, ¿sí? Y este término es el culpable de que se abra un gap, ¿sí? Y de que ya no sea más lineal. Entonces ya tengo una manera, y esa es una de las maneras que estamos trabajando nosotros para generar un gap en el grafeno, ¿no? Entonces el electrón ya no va a moverse tan libremente como lo hacía cuando no había ese gap. Ahora va a tener que atravesar o ver qué pasa con esa barrera, ¿no? Porque va a haber una barrera ahí de potencial, ¿no? Desde el punto de vista energético, como si hubiera una barrera de potencial. Pero recuerden que dije yo que se rompía la simetría, entonces al romper la simetría ya algunos fenómenos que antes se presentaban y se presentan, por ejemplo el efecto Klein, en este tipo de estructuras desaparece, porque ya no es más lineal, ¿no? Sin embargo, hay otra forma de hacer que se genere un tipo gap, que no es estrictamente un gap, sino simplemente cambiar el cero del nivel de frecuencia. Sí, en la gráfica anterior ya que tienes tus bandas parabólicas, ¿por qué no utilizar directamente ya la teoría clásica de transporte que es que pues ya tienes energía cuadrática? Sí, lo que hacemos acá, yo les voy a presentar la metodología que trabajamos, es que ya aquí, una vez que estaba puesto en la ecuación de Dirac, ¿sí? Planteada la función de onda como ondas planas, de manera muy penosa, ya aplicamos la teoría de manera natural y ya no me voy a meter a resolver esto de una manera más compleja, ¿no? Y ahorita vamos a ver la metodología que nosotros usamos para hacerlo, ¿sí? Otra forma de generar, aquí estaba esto, perdón, ya me pasaron esta aplicación. Esto de aquí es que yo aplico un potencial, la azúcar, no, yo aplico, o sea, uno tiene que saber esto. Nosotros aplicamos por ciertas regiones un potencial electrostático. Ese potencial electrostático lo que hace específicamente es mover el nivel de Fermi, o sea, mueve estos conos. En lugar de tener este nivel, digamos, como cero, ¿sí? Lo que hago es mover el nivel de Fermi y subo los conos. Claro, el nivel de Fermi. Entonces, el electrón cuando viene, lo que va a sentir es una diferencia en una región tiene un cierto nivel de Fermi, el estado lleno, y en otro lugar va a tener otro estado lleno, ¿no? Y eso energéticamente es como si pusiéramos una barrera también, ¿sí? Pero resulta que bajo este esquema algunas características del grafeno se mantienen, como la del efecto Klein, ¿no? ¿Por qué? Porque no rompí el comportamiento tipo relativista en mi sistema, ¿no? ¿Sí? Que es el que metía y que ayudaba mucho para nosotros. Entonces, hasta aquí, en esta primera parte es como les digo, un paseo muy rápido sobre lo que es el grafeno, sobre sus propiedades. Me faltó mencionar que es 200 veces, tiene mayor dureza que el acero, ¿sí? El diamante. Tiene una movilidad mucho más alta que el mejor conductor, que es el oro, ¿no? ¿Sí? Ustedes a lo mejor se acuerdan de los datos más que yo, muchachos.
Que se hay que echarle la culpa a alguien. Sí. Entonces con el otro, que sería un cable literalmente dice, perdía el conductor de la pista. Lo que se pierde es esa característica, se rompe algunas de las propiedades intrínsecas del sistema, ¿no? Como te decía. Algunas de esas propiedades ya aparecen por este término. ¿Sí? Ya se lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, entonces fíjense. Y bueno, ahora aquí les presento, les digo, pasa eso, es un buen conductor de calor, ¿sí? Un buen conductor de calor. Y todas esas propiedades que no he mencionado, pero que son extras, pueden abrir una gran cantidad de aplicaciones. Y voy a comentar algunas, ¿no? Inmediatamente antes de ponerles, voy a poner algunas y luego un video, ¿sí? Fíjense. Y esto depende mucho de cómo se genera el grafeno. O sea, para el tipo de aplicaciones que se van a dar, eso es un artículo que se llama Roadmap de la gente de gaming y conocedor, ¿sí? Donde decimos que la calidad en producción es más el precio, y entonces yo tengo que, si lo hago por ¿cómo se llama esta? Chemical Vapor Deposition, ¿sí? Que es por vapor químico, ¿no? Perdón, ¿sí? Por exfoliación mecánica. Yo puedo tener aquí que van a ser para ciertas cubiertas, en biomateriales, capas transparentes conductoras, en electrónica y en fotónica. Si yo lo deposito de manera epitaxial sobre un sustrato de carbono y silicio, voy a tener aplicaciones en electrónica y en transistores, ¿sí? De manera molecular, bueno, en la nanoelectrónica y por exfoliación en fase líquida voy a tener en algunas cubiertas, en compósitos, en tintas, en almacenamiento de energía, en biomateriales y en capas conductoras transparentes, ¿no? Entonces, aquí muestro una tablita que, dependiendo de algunas propiedades obtenidas por diferentes métodos, cuando hago exfoliación mecánica, tengo un tamaño de cristalidad de 1000 micrómetros, el tamaño de la muestra es de alrededor de 1 milímetro, y tengo que la movilidad de portadores a temperatura ambiente es mayor que 10 a la 5, ¿sí? Centímetros cuadrados por inverso segundo inverso, y mayor a 10 a la menos 6 a bajas temperaturas, ¿no? Eso es muy alto. Tengo, si lo hago por exfoliación química, tengo una cristalidad de 0.1 micrómetros. El tamaño es como la capa, como hojuelas, el tamaño de una hojuela. Tengo que la movilidad es de 100, ¿sí? Para una capa rápida, si se me fue. Aquí es para investigación, esto es exfoliación mecánica, ¿sí? Y acá es para cubiertas, pintura, tintas, compósitos, capas conductoras transparentes, almacenamiento de energía y bioaplicaciones, ¿no? Por exfoliación química había óxido de grafeno, el tamaño de cristalidad es alrededor de 100, ¿sí? Puede ser tan grande como las hojuelas y tiene una movilidad de 1, ¿sí? Y también se utiliza en aplicaciones muy similares a la anterior, ¿no? Por deposición química, ¿sí? Tengo una cristalidad de 1000, ¿sí? El tamaño de la muestra es de 1000 milímetros, ¿sí? ¿Cuánto sería eso? 1000 milímetros. ¿Sí? Pulgadas, para ponerse lo difícil. No, en metros, ¿qué sería 1000 milímetros? ¿Sí? 10 milímetros, ¿qué es? Un centímetro, 10, son cosas grandes. Para fotónica, electrónica, capas conductoras transparentes, sensores y comunicaciones. Depositados sobre carburo de silicio, que es vía, acabo de decir, ya se me olvidó, ¿sí? Epitaxia, de manera epitaxial, la cristalidad es de 50, el tamaño de la muestra es de 100 milímetros, la movilidad es de 10.000, eso ya son las 4, cuando hacen esto, pero se usará para transistores de alta frecuencia y otros dispositivos electrónicos, ¿no? ¿Sí? Para, fíjense, las aplicaciones electrónicas, la forma que lo vamos a hacer para pantallas táctiles, ¿sí? Requiere mejor control de la resistencia de contactos y que la resistencia de las láminas sea reducida, ¿no? Para aplicarlo en paper, o sea, los periódicos electrónicos, ¿sí? O papel electrónico, necesito alta transmitancia, los manuscritos de grafeno podrían dar una buena visibilidad.
portabilidad, o sea, esa es la característica que lo permite, ¿no? Esto que está aquí es la característica, o sea, yo puedo usarlo como papel electrónico, sí, dado que tiene una monocapa, es altamente, tiene una alta transmisión y que da una buena visibilidad. Y requiere, pero ¿qué es lo que se requiere? Pues se requiere mejorar la resistencia de los contactos para enrollables, doblar, ¿sí? Estos son LED, el café no tiene una alta calidad electrónica, ¿sí? Requiere mejorar los contactos, la resistencia, la alta resistencia de la lámina debe ser reducida, etc. Y entonces aquí hay para hacer transistores lógicos, para hacer transistores de alta frecuencia, que son aplicaciones o son situaciones que nos van a permitir hacer algunas aplicaciones de una manera muy interesante. Y aquí hay una forma que dice que esto se hará, más o menos podemos tener estas aplicaciones entre 2015 y 2020, desde pantallas, pantallas touch, periodos enrollables, ¿sí? O incluso follables, doblables, ¿no? Todo eso. Transistores de alta frecuencia para el 2025, transistores lógicos, ¿sí? Y transistores en películas delgadas para el 2030, y bueno, acá vendrán todas las aplicaciones futuras, ¿no? Entonces aquí me gustaría que vieran este parte. Creo que se le puede poner subtítulos. Ok. Ya está. No soy yo, ¿verdad? Siempre se me olvida cómo poner la canción. Más celeste, ¿verdad? No te preocupes que no entendí. Pero bueno, miren. Si se cae y deja de funcionar. Es su punto. Oh. Te digo que cuando quiero uno que se quiera para salir peor. Bueno, pero está leyendo. Es una aplicación de 20 veces. That actually makes graphene 200 times stronger than steel. To demonstrate graphene's properties, Aravind dissolves graphite, the stuff in your pencil, in a solvent, then injects it into a special printer cartridge. This sprays a thin layer of graphene onto a cellophane backing, which holds the thin graphene layer together. What we have here then is cellophane coated with Because it just looks like a piece of cellophane. On its own, cellophane cannot conduct electricity, but when graphene is added, something remarkable happens. we have an LED lamp there, and as soon as you wire it up, the lamp starts to glow, so which means that there is current flowing through a piece of plastic. As graphene is so thin, there is very little electrical resistance, making it the most conductive material ever created, allowing scientists to shrink our circuit boards, leading to smaller phones and computers. But graphene has another key property: flexibility. You can essentially pick it up and you can bend it and you can twist it, and still the current flows through it and the lamp stays on. That is really quite incredible. This flexibility is getting electronics giants excited. Prototype animations show graphene applied to super thin bendy plastics, making phones and tablets foldable. So this is really revolutionary. This is going to change. Yes. Graphene's thinness also means it's 97% transparent, tackling a problem we face with touchscreen technology. Today's mobile phones contain an element called indium in the touchscreens to make them work. It's rare and becoming more expensive, and the coating that it makes
is brittle and inflexible. On the other hand, superbendy conductive and transparent graphene is made from carbon, the sixth most abundant element in the universe. But high-quality graphene is currently hard to manufacture on a large scale. Any imperfections in the process dramatically reduces its conductivity. If scientists can crack this problem, it won't just be consumer technology that will change. Electric car batteries built from millions of layers of graphene will charge in minutes thanks to its high conductivity. Microscopic graphene sensors inside our body could detect harmful microbes, responding to tiny changes in conductivity produced by individual bacteria cells. Graphene may well be the biggest technological revolution since the silicon chip. Ok, bueno, si vieron cómo depositaron el grafeno en el celofán, como si fuera una tinta, ¿no? O sea, usaron que me van a pasar una maquinita de depositar. No perdía sus propiedades, no, al estarlo doblando se mantenía y podía seguir conduciendo. Bueno, y así, si le dan en la red pueden encontrar una cantidad enorme de videos que les dan de las propiedades y de todo lo demás que hemos, bueno, de todo lo que estamos platicando un poco. Aquí podemos seguir con eso, ¿sí? Y mencionar algunas otras propiedades que están. Ya se hizo la primera celda solar de puro carbono, la eficiencia es muy baja todavía, pero se trabajó ya con subida con puro carbono. Y aquí está, en esta parte del ano, tenemos grafeno, tenemos nanotubos, tenemos multivoltos a punto cero, ¿sí? Y esa celda es construida de puro carbono, ¿no? Otro que les decía, como es un buen conductor de calor, ¿sí? Se puede usar para enfriar los chips de computadoras, y entonces eso me podrá ayudar a tener más, a poner más potentes en espacios pequeños y poderlos enfriar de una manera adecuada. Las pantallas táctiles que nos estaba comentando, como sensores de gas basados en grafeno, ¿sí? Como un secuenciador de ADN. ¿Sí? Esto ya está haciendo trabajos experimentales. De hecho, en PNST ya se produjo, ¿sí? Unos reuniones de grafeno con nanoporos para secuenciar una secuenciación rápida de ADN. Esto ya está. Esto está en el 2000, este artículo salió en 2013, ¿sí? En noviembre del 2013. ¿Sí? Hacer baterías de grafeno. Y bueno, el año pasado, antepasado, en Europa se invirtió un billón de euros para desarrollar el grafeno con tecnologías emergentes, ¿sí? Y otro billón de la Unión Europea se invirtió para entender el cerebro, ¿no? Fueron los dos grandes proyectos que en aquel entonces se hicieron. Y también aquí estaría muy bien que vengan a entender el cerebro. Hay una buena planta de docencia. Luego que somos así. Y bien, ahora les voy a platicar un poco de lo que hemos hecho en colaboración con, como les decía, y algunos trabajos vienen derivados de los trabajos de tesis de los estudiantes que participan con nosotros. Y bien, uno de los primeros trabajos que les voy a contar es el de tener una superred de grafeno. Esto lo hizo Alberto, y donde se aplicaban tanto, se excluían sustratos de una manera de forma superred, alternando un supersustrato de óxido de silicio, donde no se rompían las propiedades del grafeno, con carburo de silicio, creo que nituro de boro en ese momento, y se provocaba un pequeño cambio, ¿no? Además, también se construyó un sistema de una superred, un sustrato de carburo de óxido de silicio, y por regiones iba aplicando un campo electrostático que me produjera las barreras, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacemos nosotros, la metodología que atacamos, como comentaba ahorita el doctor Sergio. Ya una vez que tenemos resuelto, que tenemos la forma de función de onda, lo que yo hago simplemente, dado que la ecuación llega, que es una ecuación unidimensional, ¿sí? Lo que yo hago es ahora aplicar las condiciones de continuidad de las barreras en las diferentes interfaces y usar y encontrar las constantes que aparecen aquí, ¿sí? Y poder sacar la transmisión, ¿no? ¿Por qué? Porque la transmisión me ayuda tanto a sacar la
bueno, la transmisión misma y la conductividad y los estados ligados y cosas o características que a nosotros nos interesan estudiar. Y entonces, lo que nosotros hacemos es escribir esto en forma matricial para relacionar los coeficientes de la onda en el medio que incide en términos de los coeficientes de la onda en el medio que finalmente se transmite. Como no hay nada ya al final donde se transmite, pues ya no hay nada que se regrese y esto lo hacemos. A este método le llamamos matriz de referencia, que se construye de esta manera, donde estas matrices, ¿se acuerdan que por ahí había unas veces en la función de onda que nosotros decíamos que era cada una de ellas, donde está muy atrás? Acá lo tenemos rápido. Sí, donde estaban estas veces, las conocemos tanto para el caso electrostático y para el caso de sustratos, donde tenemos que se rompió la simetría y que nos abre un cambio. Entonces, al tener esto, sencillamente acá aplicamos las condiciones como decía de frontera, las pegamos y al escribir su forma matricial nos damos cuenta que esto lo podemos escribir de manera cerrada de esta manera y entonces, dependiendo del número de capas o de capas que yo genere, es este número, ¿no? Y es esta aleatoria. Y entonces yo tengo una matriz de 2×2 donde la transmisión está relacionada con el elemento 1. ¿Sí? Y entonces la transmisión es 1 entre el módulo al cuadrado del elemento 1. Entonces, si yo conozco esta matriz, ya conozco las propiedades de transmisión. Además, esa transmisión en un régimen lineal que llevamos de conductancia, con el formalismo de Landau-Whittaker, lo puedo usar para calcular la conductancia. Quiero poner un signo de igual, ¿no? Para calcular la conductancia, que es dado de esta manera, y que finalmente lo podemos escribir en términos de la cantidad de Fermi y del ángulo de incidencia. Este ángulo de incidencia es muy importante entenderlo, no es que yo bombardee a grafeno con electrones y le mando electrones, sino que es la forma en que el electrón se mueve dentro de la sabana de grafeno y llega con el ángulo que llega con respecto a la perpendicular de las otras fases, ¿no? Porque eso hace que el vector de onda en una dirección no se haga cero, que es en la dirección perpendicular al movimiento de crecimiento o donde están las barreras, ¿no? Y finalmente lo digo, para calcular los estados ligados, o sea, los estados que se mantienen dentro del sistema, que se produzcan ciertas energías, o si tenemos un pozo potencial, una barra, la gente que ya neumática debe conocer esto, lo que hacemos es que extendemos esta barrera que la quitamos, lo hacemos hacia infinito, y lo que hacemos es localizar a mi electrón en ese sistema y ver qué estados tienen permitido para mantenerse ahí, ¿no? Eso es lo que hacemos y eso lo hacemos de esta forma. Esto, el hecho de que el vector de onda pase a ser un imaginario puro, lo que implica o lo que se ve reflejado en las ecuaciones es que la onda, ¿se acuerdan que debe tener representada algo por ahí con un coeficiente y un exponencial complejo, ¿no? Ese exponencial complejo, al multiplicar este factor de aquí, sería un exponencial con argumento real negativo. ¿Y qué pasaría? Su amplitud va a decaer. Se va a ir rápidamente abajo y eso lo que implica es que ya no se puede transmitir fuera de esa región. Por eso esa condición física, ¿verdad? Y la matriz correspondiente es la misma matriz. Bueno, viene de la matriz anterior, pero quitando el elemento 0, que es multiplicarlo por la parte del medio del infinito, es el infinito de ambos lados, que ahora se vuelve, el primer medio es el que se vuelve semi-infinito. ¿Sí? Esa es la física que estamos haciendo ahora. Y los resultados que encontramos, bueno, aquí les decía, también lo hacemos para el caso electrostático, nos aplicamos por regiones potencial y cambiamos el nivel de Fermi. Y bueno, estos son los resultados de transmisión para una superred. En el caso electrostático se puede ver que aquí está el 0, que esta curva no es simétrica con respecto a él, comparándola con esta, que es el caso donde tenemos un sustrato. Pero aquí hay algo importante, se fijan, no sé si alcanzan a ver esta línea roja acá o el color, pero por lo menos vean una línea. Estas son para diferentes ángulos de incidencia. Este ángulo de incidencia de teta es 0 para la roja, quiere decir que se está manteniendo el efecto Klein, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que el efecto Klein era la transmisión del electrón a una incidencia normal, independientemente de la altura de la barrera y del ancho? Yo puedo ver que tengo un sistema multibarreras y sin embargo se mantiene el efecto Klein. Este son el tipo de cosas que nosotros calculamos, ¿no? Por eso las estoy mostrando. Esta es la transmisión ahora con respecto al ángulo, ¿sí? Tenemos un sistema determinístico y bueno, aquí puedo ver que hay ciertos picos y que
la transmisión se concentra en el caso electrostático alrededor del cero, que es un efecto que llamamos de primación. Estas curvas se ven muy bonitas, pero aquí este es el caso electrostático, este es el caso de sustrato. Aquí se puede ver muy bien la simetría que hay. Acá se rompe la simetría. De este lado podemos pensar en electrones, de este lado podemos pensar en huecos, y vemos que en el caso de sustrato se comportan igual, en el caso de electrostático no. Pero algo que sí podemos ver es que siempre a ángulo cero, la parte roja es transmisión perfecta. Puedo ver que siempre hay transmisión perfecta. Por más que se acoste aquí en esta región, siempre hay transmisión. No, nunca deja de haber transmisión. En el caso electrostático hay incidencia normal. Y aquí tenemos la conductancia, esa fórmula que estaba en la integral, la hacemos numéricamente y podemos ver que la integral presenta ciertas oscilaciones, igual se comporta de manera simétrica para esto, para el caso electrostático no, pero las oscilaciones no desaparecen en ninguno de los dos casos, ¿no? Estas oscilaciones, esa es una de las contribuciones importantes del grupo, lo importante es que las asociamos con la apertura y el cierre de los estados anotados. Esto que les decía que hacíamos las barreras, la primera barrera y la última hasta infinito, y decíamos que estados quedaban permitidos para el electrón en esa región que quedaba, pues eso es lo que realmente explica la naturaleza oscilatoria de la conductancia, ¿no? ¿Sí? Y eso es una contribución muy importante del grupo a este tipo de cosas. De hecho, es sugerida por Isaac, ¿no? Este tipo de análisis, y da todo este entendimiento al comportamiento de los extremos, ¿no? Y bueno, se hicieron estructuras aperiódicas. Una de las tesis, de las primeras tesis, creo que fue la primera que se sacó en esto, no recuerdo si fue el primero que presentó o no, pero fue uno de los primeros trabajos, porque empezamos fue Rogelio, ¿no? Creo que fue el que hace ahorita, pero fue de los primeros que presentó en esta área, y fue hacer este sistema, pero siguiendo la regla de Cantor. No sé si ustedes conocen la regla de Cantor, es que tener un elemento completo dividido en tres, el Cantor clásico, quitar el elemento central, las partes que quedan volver a dividir en tres, quitar otra vez la parte central, etc. Aquí, ¿qué hicimos? Teníamos un sistema completo, quitamos la parte central, dejamos uno, y luego así nos fuimos y fuimos aplicando la regla de Cantor para tener barrera y no barrera, ¿no? Hasta construir el sistema, un sistema tipo multicapas. Y bueno, los resultados son estos. Aquí lo importante es que la autosimilaridad significa pasar de esta curva a esta, es muy parecida, y aquí se nota todavía más, el parecido se mantiene, y esto habla de que las características del Cantor se mantienen aquí, ¿no? Y bueno, los estados, la misma parte de contornos, ¿sí? Y luego también hicimos Perry Dobbin, Giovanni, ¿no? No vamos a poner todos, sino que hagamos todos los trabajos que se han hecho, pero son los mismos resultados, no les muestro las características. Aquí algo que encontró Giovanni es que en estos puntos la transmisión es la misma, y entonces tenemos que analizar por qué. Aquí, para el caso del electrostático, también hay un punto donde la transmisión es la misma, y estamos en un aspecto, tenemos que analizar por qué se mantiene ese sistema. Otra gente, Juan, que está porque viene y no viene, ¿sí? Hizo una estructura, un perfil siguiendo también Gauss, y bueno, sacamos resultados muy importantes. Otros sistemas que se han estudiado es el Morse, que Enrique me acaba de presentar tesis de maestría en eso. Fibonacci, Heraclio está muchísimo en eso, estaba en esa parte, sigue ahí. Algunas cosas, Silvermeet hizo Powell. Tipo web, sistemas que llamamos tipo web, que es un sistema de tipo de barrera. Está Stephanie, estuvo Alejandro Romero. El tipo diodo, que es un estudio que hicimos nosotros, que eso nos ayudó a estudiar ese sistema y a agregarle la parte esta de los estados acotados, nos ayudó a entender el comportamiento de la conductancia. Y bueno, hay otros sistemas que no pasan, este es el riesgo de que uno no se prueba, pero ahí hay. Víctor ayer presentó su tesis de licenciatura, donde hace sistemas de este tipo, pero incluyendo ya campo magnético, ¿sí? Bajo ciertas condiciones. Y bueno, se sigue trabajando. Tenemos ahorita 3 o 4 estudiantes que van a iniciar sus trabajos de tesis, ¿sí? Por ahí, comercial aparte, tenemos 2 o 3 sistemas que no tenemos estudiantes que nos hagan,
platíquenme para ver si se quieren venir. ¿Sí? Y ese tipo de cosas son las que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues ya finalmente, ya que pude prender el sonido, les voy a ponerles un video de lo que dice, y ya ahí, si quieren le bajamos tantito y pueden ir preguntando para que no se vaya el tiempo y dejamos el video de fondo, ¿sí? Sobre las aplicaciones futuras del grafeno, ¿sí? En 40 años, y lo ponen así, parte 1 y ahí buscan la parte 2, ¿no? ¿Sí? Ahora lo cuento. Sí, la veo. Ese dura más tiempo, como 7 minutos. Lo dejamos. Imagínense que cruzan dos de esos y de por sí los nombres nos la pasamos viendo feo cuando hablan de clase. Entonces imagínense ahora, así casi. Eso del agua, ustedes siguen viendo en el platico así, el grafeno también no deja pasar muchas cosas, no es tan poroso para dejar pasar partículas, pero sí deja pasar el agua. Eso no es el agua, no las sustancias, entonces por eso lo quieren usar para desalinizar el agua. Creo que eso es muy importante, que es una aplicación, digamos, inmediata que nos va a ayudar mucho, ¿no? Eso se hace como que hacemos sin café, nos vemos en la mañana. Porque si no te ha hecho fuera automático no se ve la torre, va viendo la pantalla.
tengo una pregunta con respecto a los videos. Ajá. No, pero es una cuestión real. ¿Ese es un video motivacional para los estudiantes? ¿O deberíamos llevarlo a todos los órganos del gobierno para que apoyen realmente la ciencia en varias partes del mundo? Entonces, la pregunta antes, ¿ese es un video comercial? ¿Alguna empresa? ¿O algún aficionado que trata de convencernos de que el grafeno es el futuro de la tecnología? Yo lo decía al principio, ¿no? Que a veces más que la plática, la parte de todo lo que se puede hacer con algo que uno estudia, pues tenía el objetivo de motivar a los muchachos a que se interesen por este tema. Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo en algo que dices, ¿no? O sea, creo que esto debería de conocerse más allá, ¿no? En un país como México, donde la física aplicada o ciencia aplicada está todavía en pañales, ¿no? A pesar de que ya hay alrededor de 3 o 4 centros en el país, son 3, 4, 5, ¿no? Cuando nosotros sabemos que en las empresas de los países del primer mundo hay 3, 4 por cada empresa, ¿no? Entonces yo creo que sí hace falta que el gobierno se dé cuenta que esto es factible, que se puede hacer y que empiece a haber inversiones hacia allá, ¿no? O sea, eso es lo que sería ideal en todas las áreas, ¿no? O sea, si bien es cierto, crear conocimiento es muy importante, pero el aplicarlo y el llevarlo al desarrollo tecnológico creo que todavía es más, ¿no? En términos del desarrollo de un país, del sustento, de la solvencia económica, etcétera, 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 ¿no? O sea, creo que sí sería bueno no solo al gobierno, sino a las autoridades universitarias. Aquí tenemos un gran programa, por ejemplo, para la parte de investigación. O sea, la universidad no toma en cuenta eso para poder hacer cosas más allá, ¿no? Sí, bueno, nada más. Mi pregunta en ese sentido, nosotros hacemos ciencia básica y la verdad es que la universidad es ciencia básica bien, pero el lapso entre ciencia básica y una cosa aplicada y tangible, porque este tipo de cosas aunque parezcan futuristas, todo el mundo tiene teléfonos touch, eso hace 10 años la gente no lo imaginaba. ¿Qué necesita, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Zacatecas para contribuir realmente a aplicaciones? De entrada, cambiar la política, ¿no? El primero lo que es hacer investigación. El segundo, la inversión gubernamental, porque no depende solo de la universidad, ¿no? O sea, la universidad tendría, ya una vez que entienda eso, tendría que tener dinero, ¿no? Y tendría que convencer a las industrias o convencer al gobierno que se lo dé. Y eso es la parte que viene crítica. Ahorita ven, pues la gente que estamos en esto, ve la convocatoria de que de 2.500 aspirantes a obtener una cátedra de investigador joven solo van a pasar 500, ¿no? Hay más demanda que oferta. Y eso es una cuestión complicada, ¿no? ¿Sí? Ahora, este tipo de cosas que estamos buscando en la red como parte motivacional y cosas de esas, cuando estamos en un foro de esta naturaleza, también nos encuentran con cosas que ya están en etapa experimental, ¿no? Esto es muy a futuro, ¿no? O sea, uno no ve esto en los laboratorios todavía, pero ya tienen pantallas táctiles usando grafeno, ya se están haciendo los secuenciadores, les digo, el PNST ya hizo un secuenciador de DNA, ¿sí? Ya se están haciendo los filtros para desalinizar agua, ¿no? Los sensores de gas. Hay algo muy interesante, como veían, es muy flexible, por lo tanto yo lo puedo poner en plástico, ¿no? Poner dentro de un plástico, pero es altamente buen conductor. Entonces, ¿qué pasa si yo lo pongo en un ala de un avión? Pues evito que un rayo me caiga. O sea, lo puedo volver un pararrayo real, ¿no? Al grafeno. Entonces entra el rayo, se va sobre el grafeno y lo saca y entonces no penetra los tanques de gasolina, etcétera, 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 ¿no? Que aunque es improbable, no sabemos cuántos casos hay, de esos son pocos, pero existen, ¿no? O dañan los sistemas, o todo por el estilo, y sabemos que ha pasado de que hay rayos sobre hacer autos más ligeros, ¿no? Que son muy ligeros, entonces ya sabemos cosas que tienen muchas aplicaciones y yo creo que vale la pena. Pero por desgracia hacer ese tipo de trabajos, pues se necesita mucha inversión en una compañía y un gobierno que te respalde, lo cual no lo tenemos en este momento, ¿no? ¿Sí? Yo recuerdo que hace 15, tal vez 20 años, se empezó a hablar de la espintrónica y se decía que iba a revolucionar la tecnología. Finalmente no pasó así. Y al ver este video, por ejemplo, me da la impresión de que el grafeno va a revolucionar la tecnología. Y yo realmente no estoy seguro de que eso suceda, que desearía, ¿no?
Yo soy experto en esto, pero tú como experto que trabajas en grafeno, quisiera preguntarte, ¿qué porcentaje de toda esta información que nos dan aquí sobre aplicaciones realmente es factible? Ok, esta última parte que puse son aplicaciones, y lo decía yo cuando puse el video, muy a futuro, ¿no? Pero ya hay aplicaciones que se están dando en este momento, digo, ya hay un secuenciador de ADN, ¿sí? Ya se está haciendo pintura con grafeno, ¿sí? Ya se está haciendo paper electrónico, ¿sí? A nivel experimental se están empezando a desarrollar, se están haciendo pantallas táctiles con grafeno. Samsung ya sacó un prototipo, tiene buena cantidad de patentes. ¿Y qué tanto se lleva a la realidad? Tú sabes que ya ahí empieza a competir no nomás la factibilidad tecnológica, o sea, el hacerlo, sino también implica el precio. Y que hay cosas que no convienen meter al mercado porque su vida media es muy larga y por lo tanto la economía también se cae. O sea, que hay cosas que aunque son factibles y que están ahí, económicamente no convienen porque son largos plazos, o económicamente están ahí, pero económicamente son muy caros, que el costo-beneficio es muy bajo y tampoco entran, ¿no? Pero creo que muchas de estas cosas se pueden hacer y se están haciendo, ¿sí? Ya hay neumáticos en la calle con grafeno, ¿no? Con capas de grafeno, ¿sí? Flexibilidad, dureza, todo ese tipo de cosas. Ya se está usando, pero todavía no está la aplicación así. Es más, recuerdo que la vez anterior, ya lo puse ahorita, si no, iban a decir que es el mismo de la vez anterior, ¿sí? Las raquetas de grafeno, ¿no? A nivel competencia mundial, ¿no? O sea, los usa Sharapova, no, por eso vale la pena volver a ver el video. Y este canijo me digo que algo me escucho, es que después no ha habido alcohol, entonces. Un poco usan las raquetas de grafeno, o sea, ya usan raquetas de grafeno, ya se están aplicando, ¿no? O sea, sí ha llegado la tecnología al público, no todo el mundo tiene acceso a ello, pero va poco a poco y habrá cosas que desaparezcan y otras que se queden ahí, ¿no? Algo que se me hace muy importante, te digo, hace 2 meses, y disculpen que lo repito, pero a mí se me hizo muy interesante, el 60% de las pláticas separaban al Congreso en dos, investigación básica y aplicada. El 60% de las pláticas en la parte aplicada eran de cómo desalinizar el agua del mar, usando grafeno. O sea, hay una inversión, como toda la ciencia, ¿no? Puede llegar un momento que a lo mejor no pase, pero si este viene, va a revolucionar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué opinas tú sobre la posición que debe asumir la escuela, ¿no? Respecto a eso? Porque la escuela no es una escuela de física, ¿verdad? Esta cuestión, todo gira en torno a aplicaciones y por tanto intereses económicos, intereses industriales bastante concretos. ¿Cuánto puede mantener la escuela, la ciencia, ¿no? La física en sí misma, su identidad, sin al involucrarse en esa parte? Porque cuando tú hablas de todo esto, me da la impresión de que hablamos como ingenieros, ¿no? Hablamos cómo aplicar, eso. Pero cuando me pones y empieza la plática, ¿no? Dicen, por ejemplo, el comportamiento del electrón en el grafeno simula un vector relativista. Pero yo no entiendo por qué. Y yo sé que son resultados experimentales, porque la han sacado y que entonces la han sacado partida a ese hecho de comportamiento para explicar y tratar de producir cosas. Pero nos alejamos, ¿no?, de nuestra tarea, porque lo inicial sería tratar de explicar por qué todo ese comportamiento, ¿no? Al comprender con más profundidad, al tener esas bases teóricas firmes, es cuando uno puede empezar a predecir los resultados. Porque no hay la impresión de que se empieza cuando se adquieren resultados sobre bases empíricas, se empieza a experimentar, ¿no? Vamos a tratar esto, vamos a tratar este tipo de ordenamiento, este tipo de ordenamiento metódico, pero se está probando. Se prueba así, se prueba así, esa cosa, y a lo mejor en algún momento nos sale algo, ¿no? Es válida tu observación. Yo no creo que el hecho de que se haga física aplicada en una escuela de física sea perder la esencia de la física.
Eso no lo creo, en primer lugar. En segundo lugar, creo que, si bien es cierto que el grupo de gente que estamos en la escuela, fuimos formados en investigación básica, sea experimental o teórica, que también hay que decir que la parte experimental no significa que sea aplicada, es física experimental básica, ¿no? Está haciendo investigación de las propiedades básicas de algo y no necesariamente se lleva a una aplicación en ese momento. Yo creo que lo decía ahorita, generar conocimiento es muy importante y es algo fundamental. Y yo entiendo que un físico debe de entender las propiedades del comportamiento de la naturaleza y los temas que están ahí. Creo que esa es nuestra función de la gente que estamos en este momento. Pero creo que también nuestra obligación como parte de una comunidad científica, como parte de una institución pública, es buscar contribuir en un aspecto que lleve una aplicación. Y no necesariamente yo soy el que tengo que terminar haciendo la celda solar, ¿no? O no soy yo el que tengo que terminar haciendo el metamaterial que aísle de esto y esto, que provoque estas propiedades. Yo lo que tengo que hacer es contribuir con el estudio y el análisis de todas esas propiedades que tecnológicamente puedan tener una aplicación. Y habrá quien, bueno, el problema que tenemos en México, y a veces la palabra ingeniero lo usamos de manera despectiva y no estoy de acuerdo. No, yo sé que no lo dijiste así, pero yo sí lo agrego, porque muchas veces uno lo ve y a veces los mismos estudiantes lo comentamos en los pasillos y cosas de esas. Es que también en México el ser ingeniero muchas veces se vuelve de receta, ¿no? Un ingeniero ve que cómo hacer un puente y dice, quiero hacer un puente de tal carga, y dice qué tanto le tiene que poner y no se olvida hacer un análisis más profundo. Muchas veces el ingeniero va y maneja la parte administrativa porque maneja el lenguaje y el que viene y dice qué hacer y cómo hacerlo es alguien de afuera, el que trajo la máquina, ¿no? Yo creo que en México, si aspiramos a hacer tecnología, que es parte de lo que tenemos que hacer también, tenemos que empezar a que las escuelas de ingeniería se vuelvan escuelas de tecnología, se puedan lograr llegar al desarrollo tecnológico de ello. Y las escuelas de física, yo creo que no debemos estar peleados con eso. Y tenemos que tener un grupo de gentes que se dediquen a la investigación básica y un grupo de gentes que se dediquen a preparar a los tecnólogos, conociendo las propiedades de los sistemas y la naturaleza que los lleven a aplicarlas, ¿no? Creo que eso es importante. En los laboratorios de Estados Unidos, tú tienes de todo en los laboratorios, ¿no? Tienes físicos básicos, físicos aplicados, ingenieros, biólogos, etc. Y eso es algo muy importante. Yo por ejemplo, digo también con mis hijos, ¿no? Yo les digo, la química no existe, ¿no? Es mecánica cuántica aplicada. Y les echo un rollo de eso. Pero realmente tenemos que pensar en que la aplicación, y cuando le hablan química es que están hablando ya de una aplicación, están hablando de algo, y a lo cual también le debemos un respeto y lo tenemos que entender así, ¿no? Yo esperaría que en un futuro en la escuela seamos 100, profesores somos 100. Y no, y me refiero, para tener esto que dice Augusto, tener el departamento de ciencia básica, que haga la investigación básica, que siga pensando en si el electrón realmente es relativista o no, en que una ecuación de tal y tal característica me va a describir la naturaleza, entender, ver al laboratorio a ver si eso es cierto, pero que también haya un departamento que pueda decir, yo me ligo con tal o cual industria, yo me ligo con tal o cual política de gobierno y desarrollo y resuelvo esto y me apoyo en lo que hicieron mis compañeros de este lado. O sea, yo creo que sería lo ideal a la larga en un futuro fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué podemos sostener aquí? Pues yo creo que eso es lo que tenemos que seguir luchando, cambiar la mentalidad de la gente, hacer ver que lo que hacemos es muy importante, es impactante, y no impactante en recursos inmediatos, sino en el conocimiento que genera un desarrollo futuro, ¿no? Digo, es una opinión personal, ¿sí? Que creo que debemos trabajar, no sé si la puedo compartir, ¿no? Pero sí creo que hay que tener claridad. Lo que yo no estoy de acuerdo, no lo digo por ti, lo digo por ejemplo con ACID, es que a todos nos quiere ahora cambiar, ¿no? Ahora dice, hay dinero para todos, pero si hacen investigación aplicada y van y le ayudan a la Coca-Cola, van y le ayudan a estos, a mejorar pero se me informaron de otra manera, ¿no? Entonces las políticas están equivocadas, o sea, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Que si nos quieren cambiar y llevar de un lado a otro, a poner a hacer cosas que para después no estamos preparados, en primer lugar nos vamos a tardar un buen tiempo en llegar, ¿no? Tarde o temprano lo hacemos, pero no es la inversión adecuada, es la inversión que deje más, ¿no? Jesús, una pregunta así general. Tú mencionas que el grafeno tiene una resistencia cerca de 200 veces más que el acero, pero ¿en qué sentido vamos?
lo puedes doblar y todo, pero esa resistencia es a que a romperse, desgarrarse. Si tú haces las pruebas mecánicas que hace la gente que trabaja con propiedades mecánicas de materiales, le aplican dureza, le dejan caer una punta, le dejan caer ese tipo de cosas y resiste, es más fuerte que el acero en esa proporción. O sea, alguien podría pensar, bueno, es que estos son átomos de carbono, si yo nomás está delgadito y lo haces así, pues ya lo podría separar, ¿no? Sí. Bueno, no te lo vieron en la película, cómo lo doblaban, el grafeno está ahora sobre el celofán, lo puedo doblar y el grafeno se mantiene igual, ¿no? Y se veían las propiedades, se veía de manera indirecta, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablan eso de dureza, hablan de las propiedades mecánicas asociadas a las pruebas para poder lograr eso. Sí, es que mi pregunta va referida, digamos, por ejemplo, cuando surgió la fibra de carbono, que pues era así, el material última maravilla también. Y cualquier desgarre bien pues se deshilacha, ya no sirve para nada. No, sí, pero es igual, es el trato, el tipo de corte, el tipo de esfuerzos que hace, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, obviamente si tú haces la bicicleta o haces las antenas o haces la de acero, pues aunque le des dureza, pues ya te metió mucho ruido, ¿no? O sea, estamos hablando, y en las escalas que estamos hablando, obviamente, ¿no? O sea, si yo llevo el acero a esa escala, no es que yo agarre la varilla aquí y agarro el lápiz, si yo agarro el lápiz al trueno, ¿no? Vaya el grafeno, ¿sí? De cierta manera, pero si agarro la varilla no la quiero. Pero son escalas donde el grafeno está, eso necesita. ¿Sí? Lo digo, es importante también para los muchachos que vean. ¿Tiene colaboraciones para todos sus modelos? No, hubo un tiempo que estuvimos checando gente, hay gente que en San Luis está haciendo algo de grafeno, el grupo de San Luis, el de los drones, creo que hay por ahí 2, 3, pero todavía no hay así que alguien que fabrique, hasta lo mejor sabemos aquí, ese tipo de sistema, ¿no? ¿Sí? Pero sí hay, por ejemplo, más que nosotros hemos dado el siguiente paso de llevar, por ejemplo, los transistores, esto que decíamos de tener dos barreras y tener ahí, hay configuraciones experimentales donde podría estar, pero la configuración que tenemos nosotros explicamos es una primera aproximación a eso. Nosotros tendríamos que acoplar algunas otras cosas, cambiar un poquito el modelo en términos de lo que resolvemos para tratar de manera conjunta. Esta es una primera aproximación, por eso le puse ahí light diodos, light web, ¿sí? Porque son sistemas tipo, pero todavía no llegan a representar esquemáticamente estrictamente eso, ¿no? Se está trabajando y tarde o temprano tendremos que ir allá, ¿no? La gente que hace transistores y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué necesita un estudiante para entrar? Muchas ganas. No, pues el estudiante, por nosotros lo que estamos en bien estado sólido, bien la parte de electromagnética, bien mecánica cuántica, que son las materias básicas, para poder entender los conceptos que hay atrás de esta parte y poder avanzar de manera actual. Muchos, los estudiantes entraron sexto, séptimo y ya tenían conocimientos avanzados de ellos y pues han ido aprendiendo otras cosas, ¿no? Porque pues de entrada la ecuación de Dirac no se ve en la licenciatura, ¿sí? Algunos aspectos de estado sólido que necesitan no se ven como parte de la licenciatura, pero el tener las bases alrededor es hacerlo, ¿no? Y quien tener la disposición de que es algo que lleva trabajo, que lleva disciplina, como cualquier otra área, pero que se requiere muy interesante. Por eso la última parte de la presentación. Aquí le digo. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios.